con uno de los directores de este congreso, que es el profesor Fabricio Martínez, profesor de Educación Física, técnico superior en deportes, posgrado en liderazgo educativo, posgrado en recursos humanos, posgrado en coaching, PNL y liderazgo de equipo, rector de escuelas secundarias, actual supervisor de educación física, curso superior en neurociencias y terapias complementarias, especialista superior en educación y TIC. La temática que abordará Fabricio, inteligencia emocional y motivación en la escuela. Fabricio, si estás ahí. En este momento me toca estar del otro lado. Sí. Compartir. Ahí está. ¿Me escuchan? Bien. Muchas gracias, Sergio. La verdad que espectacular escuchar a mi gran amigo Santiago. Sé de su valía porque trabajamos juntos en muchas actividades y me encanta que se pueda ver en toda América la valía de algunos ponentes argentinos y sobre todo de muchos amigos que han estado y los que vendrán, ¿no? Porque creo que todos estos comentarios nos obligan a intentar un mejor congreso para el año que viene y bueno, la verdad agradecerles a todos. Y bueno, ya metiéndome en tema, vamos a hablar un poquito de inteligencia emocional y motivación, ¿no? ¿Y qué les parece si empezamos con una actividad? Porque tenemos que movernos un poquito, ¿no? Tenemos que poner un poquito de movimiento a nuestras clases. Hoy que tenemos esto de las clases virtuales, hay un amigo que dice que el adormecimiento cerebral es el mismo que el adormecimiento de las pompis, ¿no? No sé cómo le dicen en otro lado, pero acá las pompis le llamamos a las partes donde nos sentamos. Entonces, vamos a hacer una actividad que el otro día los hicimos con los profes de acá de Entre Ríos y nos dio muchos resultados, a ver si nos podemos despertar. Quiero que lo hagan todos, ¿eh? Quiero que lo hagan los del Zoom, que los estoy mirando, quiero que lo hagan los de YouTube, los de Facebook, ¿eh? La actividad es, vamos a hacer, miren esto, vamos a juntar, ¿sí? El dedo pulgar con el índice y vamos a hacer una ventanita primero a nuestra cara, pero atrás de esa ventanita tiene que haber una sonrisa, porque esta actividad se hace mejor con sonrisa, ¿sí? Qué buena sonrisa estoy viendo. Y vamos a empezar a escalar hacia arriba, miren, así, ¿sí? 5. Pero ahora viene la otra parte, empecemos a descender. ¿Todos lo pueden hacer? ¿Sí? Bueno, ahora yo voy a contar y vamos a intentar hacerlo más rápido y quiero ver todos los que se traban y los que no les sale. ¿Vamos hacia arriba? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5. Uy, me trabé. ¿No me salió? Bueno, sonrisa, movemos así las manos, los hombros y estamos listos para comenzar. Y bueno, yo quiero hablar un poquito de qué es ser inteligentes emocionalmente, ¿no? ¿Qué es para un profesor, para alguien que está a cargo de grupos, ser inteligente emocionalmente? Y yo les pregunto, si bien nadie es completamente racional o completamente emocional, ¿cómo se definirían? ¿Sos racional o sos más de las emociones? Sí, bueno, estoy viendo acá espectacular las respuestas. Muchos son emocionales, ¿no? Y muchos solamente actúan a partir de la razón. Yo les digo que por ahí lo bueno es que tenemos que tener todo un poquito compensado, ¿no? Ni mucho de uno ni mucho del otro, sino que tenemos que ser seres integrales. Yo soy de la idea de que el liderazgo personal y el liderazgo individual es la clave para después ser mejores docentes, para después ser mejores personas, para después, eso que nosotros mejoramos, lo llevamos por todo el mundo.
¿sí? Lo llevamos al grupo con el que estamos, lo llevamos al supermercado cuando vamos, lo llevamos al grupo de amigos, y eso hace que todo empiece a estar mucho mejor. Y acá hemos hablado mucho del cerebro, ¿no? Hemos hablado mucho de cómo se divide el cerebro, pero se los recuerdo cortito. Nosotros tenemos 3 partes en el cerebro que son los que hacen que nos manejemos de distintas maneras, ¿no? El reptiliano, el límbico y el neocórtex. ¿Cómo actúa nuestro cerebro? Bueno, el reptiliano, si hay que definirlo, es el que me dice, ¿hay riesgo de vida o riesgo de muerte? Y me deja pasar a la siguiente actividad, ¿no? Si no hay riesgo de vida, me deja pasar. Después actúa el límbico, que es el de las emociones. Cuando actúa el reptiliano, digamos que es tan veloz como un cazabombardero, un F-18, es algo que actúa en el momento. Después el límbico, imagínense que es la parte de nuestro cerebro que reacciona a las emociones, sobre todo las emociones previas, ¿no? Imagínense que es un auto de Fórmula 1, es el que te dice, esta situación te enoja, ¿no? Y casi siempre nos enoja lo mismo. ¿No les parece? Pónganse a pensar un poquito y van a ver que casi siempre nos enoja lo mismo. Pero es porque esta parte de nuestro cerebro, que es un Fórmula 1, ¿sí? Muchas veces nos hace hablar sin pensar y es ahí donde nosotros nos equivocamos. ¿Cuál es la solución? Darnos un poquito más de tiempo a que actúe la corteza cerebral, el neocórtex, que es la parte más nueva de nuestro cerebro, la última que se desarrolló, y es la que nos permite analizar los datos, ¿no? Lo que me dice el emocional, pero a su vez actuar y decir, ¿esta situación amerita que yo actúe de esta manera o no? ¿Cómo la puedo manejar? ¿Sí? Siempre es mejor lo que nos decían antes los mayores, ¿no? Primero respirar y después contestar. Entonces, eso nos va a dar que seamos un poquito más eficaces, ¿no? Que no nos dominen siempre nuestras emociones, sino que podamos combinar la emoción con la racionalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos enojados se produce un secuestro neuronal, se llama, ¿no? El secuestro neuronal es cuando actuamos por impulsividad, cuando no podemos racionalizar, cuando... Vieron que muchas veces nos decimos, ay, otra vez haciendo lo mismo, otra vez reaccionando ante esto mismo, ¿sí? Y generalmente reaccionamos de la misma manera, ¿no? Estamos todos muy programados desde nuestra infancia, de muchas cosas que no dominamos, que la domina el inconsciente. Imagínense una mujer o un hombre de 40 o 50 años que hace... Acá le decimos chinche, ¿no? Un bochinche, una reacción tonta a los 40 o 50 años. Es la misma reacción que hace un niño de 4 o 5 años cuando quiere un caramelo, ¿sí? Sino que a los 40 o 50, una vez que nos tiramos al suelo y empezamos a pegar en el suelo algo, nos cuesta pararnos. Entonces, ¿qué hacemos? Y adaptamos esa reacción a los 40 o 50 años. ¿O no conocen a alguien que tenga 40 o 50 años que haga esas reacciones? Todos lo sabemos, pero lo que pasa es que esa persona no se dio cuenta, está en su inconsciente, ¿sí? Es como el que no aprendió a pedir amor y cada vez que quiere amor, por ejemplo, se enferma. ¿Por qué? Porque descubrió cuando era niño que enfermarse era la única forma de que los padres estuvieran, que ese día no fueran a trabajar, que ese día recibía un abrazo, que ese día podía estar atendido. Y su cerebro lo juzgó como válido y lo aprendió así y lo va a seguir aplicando hasta que le demos una idea mejor, ¿no? Hasta que le demos algo más importante en nuestro cerebro. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con esta persona? En algún momento tiene que darle la idea a su cerebro de que hay mejores formas de solucionar. ¿Sí? Las personas más eficaces en la actualidad son las que pueden decidir sobre muchas opciones. Entonces la idea es, cada vez que nos pasa algo, empezar a elegir entre muchas opciones, empezar a plantearme desde mi silencio, desde mi contemplación, desde mi liderazgo,
muchas opciones que puedan dar solución a este problema que se me presenta. Y después empezar a llevarlas a cabo. Si yo las llevo a cabo muchas veces y son exitosas, es muy probable que ese programa mental viejo que teníamos, el de la chinche, o el de, en vez de solicitar un abrazo, hacerme el enfermo, van a ir cambiando de a poquito. Y eso es lo que yo voy a poder llevar. Porque tengan en cuenta que estas limitaciones que nosotros tenemos son las que llevamos después a la clase, ¿sí? El que tiene esto de ofenderse por nada, es muy probable que cuando un alumno venga y te ataque, salga esa limitación y vayamos al contraataque, ¿no? Vayamos a chocar. Y muchas veces eso no es lo mejor, no es lo ideal, porque no establece una comunicación eficiente. Si hay algo que yo hablo mucho con mis docentes, con mis amigos y que lo doy en los cursos de liderazgo, es esto de la comunicación eficiente. ¿Y cómo puede ser una comunicación eficiente? Escuchen este ejemplo. ¿No? Yo fui muchos años rector, ¿sí? Recibo muchos padres, la mayoría que vienen enojados, ¿sí? A la escuela muy pocos vienen tranquilos y complacidos, o sea, la mayoría ya viene enojado. Y una buena técnica para comunicarme eficientemente es no subir al nivel que trae la persona que me viene a hablar. Si a mí me vienen a hablar en este tono, ¿sí? Y todo lo que me dicen son palabras hirientes, yo como tengo trabajado mi liderazgo personal y mi ego, yo sé que todo lo que me digan en este tono no es para mí, ¿sí? Todo es su estado mental puesto en palabras. Entonces, como una persona que soy inteligente emocionalmente, lo dejo que hable. ¿Cuánto? 1 minuto, 1 minuto y medio, no importa, habla todo lo que quieras, pero mientras tanto yo voy a ir leyendo y captando cuál es tu problema de verdad, ¿no? Descarto todo lo que sea malas palabras, descarto todo lo que sea maltrato, todo lo que sea grito, pero sí, como soy inteligente emocionalmente, tomo cuál es el problema. Ustedes van a notar que la persona empieza a bajar, a bajar, a bajar, y una buena técnica para entablar una conversación se llama acompasamiento. ¿Cuándo acompaso a la gente? Cuando bajó su nivel la velocidad de palabras. Entonces yo les voy a hablar en este tono. Señora, ¿usted venía por este tema en particular? ¿Es porque su hijo no se pudo inscribir por internet? Cuando la persona que venía a esta velocidad recibe una respuesta, primero hablando del problema en sí y con otra velocidad, empezamos a acompasar, ¿sí? Y empezamos a hablar en un tono donde nos podamos entender. Y esto funciona para la escuela, funciona para la pareja, funciona para los amigos, ¿sí? La comunicación eficiente es algo que todos podemos utilizar y es un arma impresionante. No saben la cantidad de veces que se van a evitar discutir, porque muchas veces son peleas de egos, ¿no? Que no llevan a nada acá arriba. ¿Por qué no una conversación con acuerdos? Y el que trabaja con adolescentes, la conversación con acuerdos es algo fundamental, ¿no? Nosotros tenemos que saber que con el adolescente tenemos que llegar a acuerdos, ¿sí? En todo se puede acordar, en todo se lo puede escuchar, ¿sí? Pero también tenemos que darnos nuestro tiempo para poder dar nuestro punto de vista y llegar a ese acuerdo. Ni acá ni acá, esto es cortocircuito, seguro, ¿sí? Pero acá podemos acordar. Ahora, como responsables docentes o como padres, hay cosas con los docentes, con los adolescentes que no podemos acordar, ¿sí? Tenemos que saber que el adolescente desde su cerebro no tiene la corteza prefrontal madura, ¿sí? Esto es lo que le da juicio y responsabilidad. Entonces, yo veo muchos adolescentes que manejan las casas, pero la manejan sin juicio y sin responsabilidad porque anatómicamente la corteza cerebral no está preparada, ¿sí? Entonces, no le podemos dar que manejen estas cosas. Sí podemos llegar a acuerdos y podemos llegar a escucharlos. ¿Sí? Tampoco que en todas las discusiones pierda por la autoridad del docente o por la autoridad del padre, madre o quien esté a cargo, ¿sí?
¿Por qué? Porque se acostumbra a perder. Y si alguien se acostumbra a perder, su cerebro se acostumbra a perder. Y va a buscar siempre las soluciones para perder, inconscientemente. Entonces tenemos que acostumbrarlos a acordar. Y nosotros también acostumbramos a acordar. ¿Cuándo no se debe acordar con el adolescente? Hay situaciones que son claves y es donde necesitan un mayor. ¿Sí? Es cuando hablan de intentos de suicidio, es cuando aparecen las adicciones, es cuando aparecen los problemas legales. En ese momento se acaban todos los acuerdos y aparece la figura del mayor responsable, ya sea docente, directivo, supervisor, padre, madre, tío. No se puede encubrir esta parte. Aquí es donde aparece la figura y nosotros actuamos como corteza prefrontal, ¿no? Acá le ponemos el freno, acá en esto no podemos acordar, en esto vamos a un especialista, y vamos a un especialista y lo tratamos en serio, y todos dedicamos tiempo para tratar ese tema, ¿sí? Porque una de las claves de los adolescentes, sobre todo, es que quieren ser reconocidos, quieren acompañamiento. Yo veo las escuelas primarias, sobre todo acá en Argentina, no sé en otras partes del mundo, los padres los llevan a la escuela a los chicos, no se esperan, se quedan charlando las madres, sobre todo en la puerta de la escuela, tienen los grupos de WhatsApp donde están continuamente comunicándose, pero en secundaria no pasa, ¿sí? Sé que en otros lados se llama media y secundaria, así que yo digo, me refiero siempre más o menos a los 12 años en adelante, hasta los 18. ¿Sí? Hay muchos padres que se jubilan de ser padres cuando el hijo empieza en esa edad. Y la verdad, el hijo, por más que quiera diferenciarse, necesita la figura del adulto responsable, necesita docentes preparados en inteligencia emocional para saber cuándo acompañar, cuándo acordar y cuándo poner el límite. Los adultos no somos amigos de los chicos, o somos amigos, pero sin corrernos del rol de adultos, ¿no? Y la inteligencia emocional nos da 5 claves fundamentales para empezar a trabajarlos primero nosotros. Si la inteligencia emocional lo que tiene de bueno es que si no lo trabajás en vos, es imposible que lo puedas llegar a trabajar en otras personas. ¿Por qué? Porque se nota, se te nota. Tenés que empezar por vos. Y después eso lo vas a llevar y el otro te va a espejar, porque tenemos lo que se llama neuronas espejos, que generalmente están copiando a las personas que más vemos durante el día. Estamos copiando a 4 o 5 personas que más vemos durante el día continuamente. Y acá es donde viene una recomendación a ustedes como personas. ¿Con quién te estás relacionando? ¿Cómo son las 4 o 5 personas que más ves en el día? ¿Son todas proactivas? ¿Tienen todas proyectos? ¿Todas quieren ir hacia adelante? ¿O son todas personas que se quejan, que te están contando de enfermedades? Y ahí es donde dejamos de echarle la culpa a los demás y empezamos a trabajarnos nosotros. Tengan en cuenta, la inteligencia emocional tiene la trampita de que primero se aplica en uno para poder después llevarla a todos lados, pero fundamentalmente al aula, ¿sí? Entonces, debemos entender las emociones, debemos entender cómo me siento, debemos meditar en qué soy limitado, ¿sí? ¿Dónde me enojo? ¿Por qué me enojo? ¿Sí? Llega un momento en la vida, como dice mi amigo Santiago Kilian, que tenés que poner en duda todo, ¿sí? Preguntarte sobre todo, sin ningún tapujo, ¿esto me está haciendo mal o no? ¿Sí? Y todo lo que quede en pie, eso es a partir de donde me voy a reconstruir. La inteligencia emocional lo que tiene de bueno es que la puedo empezar a trabajar a partir de hoy. Estoy a una decisión de empezar a trabajarme, a una decisión de empezar a ser mejor. Y yo creo que las crisis son las grandes oportunidades para empezar a cambiarnos. Son las grandes oportunidades donde podemos crecer, ¿sí? Nosotros tenemos algo que se llama línea de vida y después tenemos algo que se llama cómo me estoy comportando. Yo le llamo el gran actor. Todos tenemos un personaje que hemos construido. Muchas veces no nos damos cuenta. Nosotros somos esto, pero este personaje construimos, ¿sí? ¿Cuál construimos? ¿El del humorista? ¿El del actor dramático? ¿El que cuenta enfermedades? Tengan en cuenta que este actor cuesta mucha energía sostenerlo cuando está lejos de la línea de vida.
Si yo tengo que sostener un personaje de malo durante mucho tiempo, se empieza a alejar de mi camino de vida. Fíjense, camino de vida, personaje. ¿Qué pasa acá? Cuando me salgo de pantalla, aparece la gran y bendita crisis y me pega un cachetazo y me deja acá. ¿Por qué? Porque las crisis se llevan todo, ¿no? Y te dicen, a ver, acá te dejo, perdiste todo, reconstruite. Y ahí es donde nosotros le empezamos a llamar, cuando la comprendimos, bendita crisis. ¿Por qué? Porque nos trajo cerca de la línea de vida. ¿Y no les parece que al mundo hoy le está pasando esto? ¿No les parece que estamos en una crisis mundial donde la bendita crisis nos está diciendo, che, se alejaron mucho de lo que es el cuidado de la naturaleza, se alejaron mucho de las relaciones, se alejaron mucho de los afectos? ¿No les parece que encerrándolos en sus casas van a tener que empezar a convivir? ¿No les parece que encerrándose en su casa van a poder sostener una familia? ¿Sí? Y las crisis que produce en la familia, ¿no? Porque había gente que no estaba todo el día en su casa y ahora está todo el día en su casa. Es clave entender y manejar las emociones. Es la segunda clave de la inteligencia emocional. Si yo empiezo a manejar las emociones, ¿sí? Y hay otra cosa que acá les quiero aclarar, ¿no? Porque en esto de manejar las emociones suceden, ¿no? Pero tenemos que saber que todas tenemos que aceptarlas. ¿Hay tristeza? Y sí, hay tristeza. Y hay que pasarla, hay que animarse a vivirla. ¿Para qué? Para que no quede guardada. Lo que queda guardado se estanca y se pudre. Entonces, tengo que animarme a trabajar eso. Eso es parte de este liderazgo personal que nos va a llevar a ser mejores personas y mejores docentes. Todo lo que yo tengo adentro como resentimiento, en algún momento sale, en algún momento molesta, ¿sí? Y cuando sale, como está podrido, que está adentro, sale con olor feo, con olor nauseabundo, y contaminamos. Entonces, ¿por qué no empezar a trabajarnos? ¿Por qué no empezar a trabajar las emociones? Y quiero hablar de la motivación, ¿no? La motivación está muy de la mano con el aprendizaje. No aprendemos nada que no nos motive. No podemos llevar el aprendizaje a un alumno si antes no le hago probar el gustito. Hay un amigo colombiano que dice que hay que darle sabor, ¿no? Porque el sabor y el saber están de la mano. Hay que darle sabor a todo eso que me apasiona, a todo eso que quiero comunicar, a todo eso que hace el buen docente desde siempre. Porque hay docentes que hacen que nos acordemos las cosas, porque le dan sabor, le dan sabor. Entonces, no me olvido más, porque nosotros comunicamos con todos los gestos de la cara. Tenemos tantos microgestos que el otro nos está leyendo, que cuando algo no nos gusta, se nota. Que cuando nuestras pupilas no se dilatan, que estamos enseñando algo con pasión, se nota. ¿Sí? Entonces, ¿cómo no va a ser importante el docente parado con ganas frente del alumno, frente a una cámara hoy en día? Porque también se nota en la cámara los tonos de voz. Cuando nosotros nos trabajamos el liderazgo personal, nuestra garganta mágicamente empieza a ser más suave y salen palabras amorosas, y salen palabras de contención, y salen palabras que llegan a nuestros estudiantes. Y muchas veces los estudiantes, al sentir esos tonos de voz, te toman como referencia y te pueden contar hasta las cosas más feas que le están pasando. ¿Por qué? Porque ve una persona que puede ayudarlos a superar esas cosas. Entonces, ¿cómo no vamos a trabajar en la motivación? ¿Cómo no vamos a trabajar en la empatía? ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta hoy que hay mucha gente que la está pasando mal? Hay mucha gente que hoy no tiene la suerte que tenemos algunos de estar haciendo un congreso, sino que está buscando para comer. ¿Cómo no vamos a trabajar desde la empatía con nuestros alumnos? ¿Sí? Y yo he visto profesores que han hecho cosas fenomenales, fenomenales. Me han mandado videos de chicos trabajando en una villa. Acá las villas son lugares muy pobres, con gente que vive en condiciones muy precarias, que están haciendo su clase de educación física. Yo no lo podía creer. No sé si estoy grande o qué, pero me emocionaba y se me caían las lágrimas cuando veía a una chica en pleno basural haciendo saltos, trabajando con latitas.
sonriendo. Yo creo que eso es el mayor legado que le puede dejar un docente a ese alumno. Es capaz que el único momento de sonrisas que va a tener en el día. ¿Y cómo no vamos a trabajar para eso? ¿Cómo no vamos a tener esa empatía los docentes por nuestros alumnos? ¿Cómo no vamos a querer comunicarnos por todos los medios? Sé que hay dificultades, sí, muchísimas. Sé que nosotros los docentes tenemos dificultades, muchísimas. Pero creo que hay cosas que nos pueden, ¿no? Y que nos mueven ese corazoncito a trabajar con nuestros alumnos. ¿Y cómo no vamos a trabajar nuestra empatía si eso nos va a ayudar a administrar nuestras relaciones con los demás? Porque yo con la empatía sé desde qué lado me está hablando el otro, dónde está parado, por qué es agresivo, por qué es triste o por qué es feliz. Entonces, todo esto son claves de la inteligencia emocional que tenemos que empezar a trabajarnos, que tenemos que empezar a ponerlo en palabras. Yo creo que todos los ministerios de gobierno del mundo deberían propiciar estas enseñanzas, porque esto es la clave para después poder entrar con otros conocimientos a los chicos. Tenemos que saber que un conocimiento va montado sobre otro. Cuando yo quiero enseñar un tema nuevo, tengo que empezar de algo conocido para los chicos, de algo conocido para el alumno. Si yo parto desde acá está el conocimiento del chico, y yo parto desde acá, o uso palabras muy difíciles que el otro no me entiende, se produce esto. Y esta brecha que está acá en el medio es una brecha que es donde perdemos los alumnos. Y después nos preguntamos, ¿por qué hay deserción? Nos preguntamos por qué ese chico no está en mi clase muchas veces. Yo les puedo asegurar que cuando nosotros empezamos a montar conocimiento, y vamos de a poquito, y vamos felicitando, y vamos honrando nuestra profesión, no perdemos chicos. Y cuando perdemos y le mandamos un mensajito, te dicen, discúlpeme, profe, nos quedamos sin crédito en el celular. Y ahí es donde nosotros decimos, no me dejó, pobre, hubo una interferencia en esa comunicación, hubo algo. ¿Y cómo no vamos a querer ayudar a ese algo? ¿Cómo no vamos a establecer todos los medios para poder llegar? ¿Se entiende cómo mejoran nuestras relaciones con los demás? ¿Y qué debo aprender a controlar en mí mismo? Fíjense esto. La ira, la ansiedad y las tendencias a la depresión. Recién lo explicó fantástico Santiago. Y le agradezco porque no me tengo que meter en ese tema que él lo domina tan bien. ¿Sí? Pero, ¿qué cosas me dan ira? ¿Qué cosas me ponen ansioso? ¿Y qué cosas me ponen tristes? ¿Sí? Nadie llega a una depresión porque sí, sino que hay problemas de base, hay que empezar a trabajar. Pero bueno, son cosas que la inteligencia emocional nos dice que podemos empezar a trabajarla. Y ustedes me dicen, ¿cuándo? Y el cuándo es a partir de hoy, a partir de este momento. No importa la edad que tengas, no importa la edad que tengas, si vos te decidís a cambiar y tenés 50 años, hoy es el gran día, festejalo. Si tenés 30 años, te felicito, porque es mucho mejor empezar a cambiar y no sabés la cantidad de problemas que te vas a ahorrar. Porque nosotros aprendíamos de golpe en golpe, y hoy hay muchos conocimientos para ser los mejores docentes. ¿Sí? Nosotros aprendimos muchas cosas a los golpes, a partir de malas experiencias, a partir de equivocarnos. ¿Sí? Y bueno, yo digo que la equivocación es algo que está muy bueno, ¿no? Que hay que animarse al error inédito. ¿Qué es esto? Cuando por innovar o por poner algo nuevo me equivoco. Es un error inédito, pero es el impuesto, es el precio que pago. Como dice mi amigo Bernardo Blechmar, es el impuesto que pago al futuro, a aprender algo. O cuando ustedes empezaron a andar en bicicleta no se cayeron. Nos caímos, tuvimos raspones y eso es la vida. Pero si nosotros nos animamos a salir de nuestra zona de confort y a innovar y a contagiar y a hablarlo con nuestro profe, porque esa es otra cosa también que tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que compartir
con otros docentes. Yo hablo mucho de los recreos saludables. Cuando estamos en las escuelas, vieron que hay en escuelas que el recreo no es saludable. ¿Qué pasa? Y en el recreo criticamos al docente que no está, hablamos mal de un alumno. Imagínense ese cerebro, después tiene que ir a darle clase. Y ni hablar que te toque ese alumno del que estuvimos criticando. ¿Cómo vas predispuesto? ¿Sí? En cambio, si nosotros tenemos recreos saludables, donde podemos decirle al otro profe con total sinceridad, le digo, Sergio, ¿qué te pasa? ¿Cómo haces para llegar a ese grupo que nadie lo puede domar, que nadie le puede dar una clase? ¿Cómo haces? Contame, compartime. Y le repregunto desde la total humildad, desde el total desconocimiento. Hay que declarar que no sabemos todo. Entonces, eso es el puntapié inicial para aprender. No lo sé. ¿Cómo haces? ¿Qué estás haciendo? Y también mirar. Enseña con una sonrisa, enseña con pasión. ¿Cómo habla? ¿Le cuenta historias? Pero le cuenta historias cercanas a los chicos para motivarlos y después llevarlos al conocimiento. Eso es lo que debemos charlar, eso es lo que debemos hablar entre los docentes. Es algo fundamental, ¿no? Es algo fundamental cultivar el optimismo y la esperanza en la sala de profes, en nuestras casas. Tengan en cuenta que cuando alguien de la familia empieza a trabajar su liderazgo, la familia primero es como que te dicen, che, estás raro, en la escuela también, qué raro que estás, ¿qué te pasa? Pero cuando empiezan a ver los resultados, todos empiezan a encolumnar a través de ese primer individuo que logró salir de su zona de confort, pero solo cuando ven resultados. Entonces, hay que persistir en cultivar el optimismo, la esperanza, el perfeccionamiento, las ganas de progresar, pero sobre todo esto de ser mejores personas, ¿no? Creo que es algo fundamental. Y la pregunta que me hago es, ¿se puede reprogramar el cerebro? Porque nuestro cerebro está así, muy contaminado, vieron que viene con muchas programaciones de la infancia. Les cuento una pequeña historia en un minuto para que ustedes vean cómo nuestro cerebro viene contaminado, ¿no? Una madre le dice a su hija, no, en realidad la hija le pregunta a la madre, mamá, ¿cómo haces esa carne al horno que te sale tan rica? Uy, hija, tengo la receta de la abuela. Vos sabés que agarrás esta carne, le cortás las puntitas, ¿sí? La condimentás con sal, con pimienta, pero le pones esta hierba que se llama perejil. No sabés lo que queda. Bárbaro, la hija va, toma la carne, le corta las puntitas, la pone a cocinar y le sale bárbara. Y la hija le cuenta a la nieta. Y la nieta repregunta, mamá, me salió bárbara, pero ¿por qué tiramos esta carne? ¿Por qué le cortamos la punta? La madre no le puede explicar. Dice, la verdad, no lo sé, la abuela le hacía así, voy a preguntar. Va y pregunta a la mamá le dice, la verdad, mi mamá la hacía así. Y bueno, cuando llegan a la abuela, a la que hacía la receta, le dice, hija, yo le cortaba las puntas porque la fuente era chiquita. O sea, hay cosas que replicamos, porque sí, y no sabemos, porque por eso les digo de cuestionarnos muchas cosas que hacemos, que las tenemos en la parte inconsciente y que solo replicamos. Y cuando el cerebro, acuérdense de esto, y con esto me voy a despedir porque estamos en hora, y viene un gran amigo, cuando nosotros le demos al cerebro la idea de que hay cosas mejores y superadoras, va a querer más. Y va a ir siempre buscando esta idea de mejorar, esta idea de conseguir oportunidades, esta idea de optimismo, de esperanza, de fe. Y yo creo que hoy en día esto es fundamental, que nosotros como docentes lo podamos llevar a nuestros alumnos. Así que bueno, les agradezco un montón. La verdad que es para mí una gran emoción poder estar en este congreso y llegar a tantos países de toda América. Muchas gracias. Fabricio. Profesor Fabricio,
realmente muy amable. Nosotros para que te conocemos, tu presencia, tu disertación. No sé si ha sido muy claro o si la gente está cansada, pero si bien no hay preguntas, hay una innumerable cantidad de felicitaciones, de agradecimientos, palabras de que la temática le ha gustado, y nuevamente más felicitaciones y felicitaciones y felicitaciones. Para nosotros, tener a alguien de acá de la ciudad de Paraná que haya participado en este congreso es algo muy relevante, y que haya sido vos, Fabricio, más aún. Así que ya muchísimas gracias, y lógicamente lo que ha generado en el auditorio en tu disertación está manifestado en este reconocimiento en el chat que te hace la gente, Fabricio.